Buenas noches, estamos en Radio El Salvador del Mundo en su programa Liturgia Viva. Muy emocionados, muy contentos porque vamos a compartir con ustedes un tema muy profundo, el cual Dios ha querido enseñarnos para nuestro propio bien. Pero antes me acompañan mis hermanos que me gustaría se presentaran, por favor. José Alfredo López. Adrián Vargas del Grupo San Juan. Bienvenidos, mis amados hermanos. Gracias. Gracias, bendiciones. Antes de entrar en el tema, les voy a agradecer que me acompañen con una oración. Vamos a poner este momento ante el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, Padre Santísimo, aquí estamos, Señor, ante ti, disponiendo todo nuestro ser. Envía tu Santo Espíritu en este momento, a este lugar, y lleva tu mensaje, Señor, a todos esos corazones que tú ya destinaste de antemano. Toma nuestro hablar, toma nuestro pensar, toma nuestro sentir, mi Señor, y prepara esa tierra para que sea fértil y podamos hacer vida en nuestra vida todo lo que nos quieres enseñar esta noche. Padre bueno, te lo agradecemos y te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, el Padre Nuestro. La oración perfecta, la oración que Jesús enseña a sus discípulos por una petición expresa de estos: Señor, enséñanos a orar. Y hasta hace un tiempo yo recuerdo que el Padre Nuestro lo he rezado de una manera mecánica, me lo aprendí de memoria y lo he rezado en la Santa Eucaristía, en los rosarios. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo lo rezaba de una manera mecanizada, me lo aprendí de memoria. Pero en realidad, Alfredo, contanos, ¿de dónde nace el Padre Nuestro? ¿Que algún papa o alguna persona se lo inventó? Contanos cómo inicia esto. Bueno, el Padre Nuestro es la oración perfecta, así la conocemos todos los cristianos. Pues Jesús fue el que, por medio de sus oraciones, le oraba al Padre. Y es allí donde empezamos a decir: Padre Nuestro, Ok. que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Okay. Allí tenemos que amarlo y bendecirlo. El Espíritu filial es de surgir de nuestros corazones 7 peticiones, 7 bendiciones. Las 3 primeras, más teólogas, nos atraen hacia la gloria del Padre. Las 4 últimas, como caminos hacia Él, ofrecen nuestra miseria, su gracia. O sea que me estás diciendo que en el Padre Nuestro reúne 7 peticiones que Jesús nos enseña que hagamos. Así es. Pero, ¿cómo es eso, Adrián? Fíjate que es la oración perfecta realmente. Esto el mismo Jesús nos lo enseñó. Cuando sus discípulos le pidieron: Padre, enséñanos a orar, Él arrancó con esta petición e inició con Padre Nuestro. Y en ese tiempo utilizar la palabra Padre quizás no era correcta, pues, porque por los antiguos, los judíos, la palabra Padre no la utilizaban para nuestro Dios. Ok. Sino que la palabra Padre lo utilizaban en otros términos. Quizás era hasta un sacrilegio, se podría decir. Una blasfemia. Una blasfemia, sí, Okay. Una blasfemia, claro. Por eso es que cuando los fariseos escuchaban a Jesús referirse a Dios como Abba es un término
como papito. Como padre. Es un término muy tierno de decirle. Muy tierno, sí. ¿verdad? Entonces cuando Jesús se refería a Dios como Abba, entonces decían, ¿y este por qué se está igualando a Dios? A Dios, así es. Y en realidad era Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Por eso es que nos enseña a nosotros hoy en día, y lo podemos decir con tanta libertad, Padre. Porque en el Antiguo Testamento, yo no sé si se acuerdan, ellos lo tenían como un Dios vengador, como un Dios castigador, ¿verdad? Terrible. Y viene Jesús a decirnos, no, miren, el Padre es todo amor. Es todo amor. Oh, oh. Es todo amor. Entonces cambia el concepto, y por eso nos lleva a nosotros a hoy en día poder decir con tanta confianza, papá, papito, Padre, papá, padre. Papito. Sin embargo, fíjate que Jesús nos enseña a eliminar ese concepto, como decíamos, de tener a Dios como alguien lejano, como un padre que está allá, muy retirado de nosotros. Lejos. Y nos enseña a que el Padre es un Dios cercano, muy familiar. Sí, que está en todas partes. Todas partes en nuestra vida, más que todo, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Gloria a Dios. Fíjate que yo pienso que Jesús utilizó la palabra Padre porque es una palabra que para nosotros no significa ternura, es sinónimo de amor. Padre, quizás nosotros la usamos, es más nuestra, porque no es lo mismo quizás decirle mi Dios a decirle mi Padre o Padre nuestro. Sí, sí. Ahora, Sí. fíjate que yo estaba leyendo, perdón, Alfredo, que es Padre de nosotros por 3 títulos. Primero, es nuestro papá porque es el que nos ha creado. Claro. Amén. Él creó al hombre, dice, a imagen y semejanza. Por lo tanto, si es tu creador, es tu papá. ¿Eh? En segundo lugar, es por providencia divina. Por providencia Por divina. providencia divina. A él así le parece bien. Él nos ha tomado como su pueblo escogido, y por providencia es nuestro Padre. Como sus hijos. Pero también lo es por redención. Imagínate qué amor más grande el del Padre de enviar a su Hijo unigénito a que muera Para redimir. por redimir mis pecados, por redimir los tuyos, Todos. por redimir los pecados de ustedes, mis hermanos que nos escuchan y nos ven. Claro, la verdad es que ahí encierra todo. Y es, ¿por qué lo hace? Por amor. Por amor. Porque Dios es amor. Y ahí lo podemos ver en esas 3 características que acabas de mencionar. Gloria a Dios. Pero también, si hay un padre, hay un hijo. Amén. Amén. Y el hijo es el que nos lleva hacia el Padre. Solo a través de él podemos llegar a nuestro Padre. Es el Nos único- redime a través de él. Es el único camino realmente que está trazado, ¿verdad? Es el único camino. Sí, por eso es que cuando la oración dice Padre, no dice, Jesús no dijo Padre mío, sino que hizo Padre, el Padre de todos los Padre cristianos. nuestro. Padre nuestro. Ok. No dijo Padre mío, sino que el Padre nuestro, porque es de todos, no solo es de Él. O sea que Jesús era tan inmenso su amor que nos dio su Padre también.
Yo creo que es importante lo que estás diciendo, Alfredo, porque cuando decimos Padre, estamos reconociendo que nosotros somos sus hijos. Y cuando decimos nuestro, reconocemos que Él es Padre de toda la humanidad. Y eso trae como consecuencia que nosotros tres somos hermanos, hijos de un mismo Padre. De un mismo Dios, de un mismo Padre. Y de ustedes también, mis hermanos, somos hermanos, por definición. ¿Ah? Amén. Amén. Ahora, hay unas características, ciertas características, que no sé si nos podés hablar de las características del cristiano verdadero, ¿sí? Bueno, el primero es que conocer a un solo Dios. Sí, claro. Bueno, tenés que conocer a Dios para poder amarlo. Y hay mucha gente que dice que sabe de Dios, pero no lo conoce. Entonces no es un cristiano. Sí, no hay coherencia, ¿verdad? Ajá. Okay. Bueno. La segunda característica, guarda la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Pero qué significa guardar la palabra de Dios? Obedece su palabra. Trata de escudriñar su palabra, trata de conocerla. Ok. Es decir, cumplir los mandamientos que Él nos ha dejado. Es que si la conoces, haces la voluntad del Padre, porque vas a cumplir los mandamientos que Él nos ha dejado, las enseñanzas que Él nos ha dejado. Otra característica de un cristiano es que glorifica a Dios. Y glorificar a Dios es hacer su voluntad. Es hacer su voluntad y alabarlo y adorarlo en cualquier lugar. En cualquier lugar y en cualquier circunstancia por la que estés viviendo. Porque a veces los cristianos alabamos y adoramos a Dios cuando las cosas nos van bien. Pero tenemos que aprender a adorarlo también en las pruebas, en las dificultades. ¿Verdad? Sí, porque te voy a decir algo, Jairo. El Padre que nosotros tuvimos terrenal o tenemos, Él nos corregía porque nos amaba. Entonces por eso es que debemos dejar que Dios nos corrija, porque Él nos ama y es para el bien de nosotros. Amén. La siguiente característica. Demuestra su gozo. Un cristiano no debe estar triste. Amén. Un cristiano tiene que ser alegre, tiene que demostrar su gozo. Por eso andamos alegres siempre. Amén. ¿Se acuerdan lo que dice San Pablo? Estén alegres. Repito, estén alegres. La alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo que debe de vivir un cristiano. Y la alegría de Dios no es la que experimentamos cuando alguien cuenta un chiste. Un chascarrillo. Y nos reímos, ¿verdad? Sino que es un gozo que viene de estar en constante contacto con Dios. Es el gozo que da el Espíritu Santo. No, y fíjate que las características de nuestros antepasados, ellos vivían con gozo. Vaya, entonces sí, los antepasados vivían y estamos invitados nosotros hoy en día a poder vivir estas cosas. Por ejemplo, un cristiano verdadero se guarda del mal. Significa que yo voy a alejarme de aquellos lugares donde pueda caer en la trampa del enemigo, ¿verdad? En la trampa de Satanás. Y se distingue también por su amor a los demás hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien decía Jesús, ¿verdad? Por esto nos vamos a diferenciar, por el amor. Y también es unido con su hermano. Bueno, mis hermanos, está bella la charla, pero tenemos que el tiempo es corto y vamos a dar un pequeño descanso para seguir después con la liturgia de la palabra de Dios. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a continuar en el programa Liturgia Viva. En el bloque anterior pudimos ver y analizar la palabra Padre Nuestro, que estamos viendo el tema del Padre Nuestro, valga la redundancia. Hoy vamos a analizar
que el significado de la frase que estás en los cielos. Jairo, ¿me puedes ayudar y explicarme? Claro que sí. Fíjate que anteriormente cuando yo decía que estás en el cielo, yo me imaginaba que estaba en un lugar físico, allá en el espacio, ¿verdad? Quizás un planeta apartado, lejano, y que ahí es donde tenía la casa Dios. Así me lo imaginaba cuando era pequeño. Pero en realidad el cielo no es un lugar. Sí, no significa un lugar, un espacio físico. ¿Verdad? Claro. Estamos hablando de que Dios está en todas partes. Amén. Más bien es la morada que Jesús nos prometió que nos iba a ir a preparar. Y es que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, vamos a ir a ese espacio, a ese cielo, ¿verdad? En donde no va a haber más dolor ni llanto. Es un lugar donde está Dios. Digo, no es un lugar físico, ¿cierto? Claro. Es la esperanza que tenemos todos de vivir la eternidad en la presencia de Dios. Y mira, y es a lo que todos aspiramos, todos los cristianos. Amén. Realmente, ¿por qué estamos luchando? Por nuestra salvación. Por nuestra salvación. ¿Y qué significa nuestra salvación? Estar cara a cara con Dios. Amén. Estar en el cielo. Sí, Dios, la expresión del cielo es porque Él quiso expresarlo para que nosotros entendiéramos, ¿verdad? De un lugar en realidad perfecto, pues, ¿verdad? Fíjate que tenés razón, porque Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús habla mucho de que la morada del Padre es el cielo. Es el cielo. Morada es la casa del Padre. La casa del Padre, sí. Me imagino un lugar esplendoroso, luminoso, ¿verdad? Un lugar precioso, donde el Padre merece estar ahí. Ese lugar merece que el Padre esté ahí. Debe ser algo excelso, algo divino, algo majestuoso, precioso. Fíjate que yo así me lo imagino realmente. Como vos dijiste anteriormente, un lugar donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay dolor, donde todo es gozo. Yo me imagino alabando al Señor las 24 horas del día. Gloria a Dios. Y fíjate, Alfredo, que Jesús nos decía, allá arriba, donde vive mi Padre, está mi patria y mi casa. Ustedes han escuchado muchas veces que dice que nosotros, nuestra patria es el cielo y la tierra donde estamos somos viajantes, somos caminantes, ¿verdad? Pero que nuestra verdadera patria, nuestro origen es el cielo, porque fuimos creados por Dios y Dios vive en esa patria. Claro, nuestros cuerpos mortales en este momento no son capaces de soportar tal lugar. O porque el amor de Dios es tan inmenso, dice San Jerónimo, que explotaríamos ante la presencia de amor tan grande, ¿verdad? El cielo entonces es nuestra esperanza. Pero ahora veamos la siguiente frase. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, 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 3 veces santo. 3 veces santo. ¿Cierto? Cierto. Ahora, ese nombre santo invita a nosotros, los cristianos, sus hijos, a que también busquemos la santidad en nuestro diario vivir. Jesús nos decía, sean santos como el Padre es santo. Es santo, claro. ¿Cierto? No, mira, y solo Dios santifica. Solo Dios hace santo. Amén. Exactamente.
Ahora, la santidad de Dios es un misterio, ¿verdad? Claro. Es un misterio, y que nosotros como personas, como cristianos, como miembros de esta comunidad, estamos llamados a buscar. Yo me recuerdo que mi esposa me decía, es que nosotros no podemos ser santos nunca. Eso solo Jesús, solo Dios es santo. Y en el caminar hemos aprendido que la santidad la podemos alcanzar en cada una de nuestras profesiones, en cada uno de nuestro hacer diario, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar. Podemos lograr la santidad en lo que hacemos. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Y nosotros tenemos que santificar el nombre del Padre, porque estamos de esa manera pidiendo que Él nos santifique también a nosotros. Que seamos santificados todos nosotros. ¿Ya? Es cuando esperamos que la gracia de Dios se derrame en nosotros al santificar al Señor. Amén. La verdad es que, como tú decís, no es que nosotros seamos santos, porque es imposible ser santos. Nos cuesta mucho, pues, pero esa es nuestra lucha diaria, parecernos cada día más a Jesús. Amén. Y esa tiene que ser la aspiración de todos los cristianos, todos nosotros. Sí, pero fíjate que Él nos santifica. Cuando nosotros, santificado sea tu nombre, es como dice Jairo, que Él nos va a santificar a nosotros también para que seamos santos. Ahora, yo quiero que tomemos en cuenta de que el nombre de Dios es santo. Por lo tanto, no podemos usarlo para cualquier cosa. No sé si a ustedes les ha pasado que uno dice, sí, primero Dios. Ah, sí, hombre, voy a ir a un viaje. Sí, primero Dios. Ah, si Dios quiere. Cuando nosotros mencionemos el nombre de Dios, debemos de hacerlo en un ambiente de profunda comunicación con Él, en nuestra oración de la mañana, por ejemplo, en la Eucaristía, cuando estemos a solas con Dios. Padre Yahvé, Cristo Jesús. ¿Por qué? Si nosotros lo andamos mencionando por mencionarlo para cualquier cosa, como una especie de muletía, Dios nos dice, mi nombre es santo. Y por eso es que los antiguos, los judíos, no lo mencionaban y le ponían otros nombres, porque para ellos era un nombre supremo, sublime, y así debe ser para nosotros. Claro. Entonces tengamos el cuidado de hablar, de santificar el nombre, incluso en cualquiera de nuestras conversaciones, ¿verdad? Y llevarlo a una conversación íntima con Él, porque en esa manera también vamos a santificar el nombre de Dios. Amén. Amén. No, tenés razón. La verdad es que muchos utilizamos la expresión Dios mío como una muletilla. ¿Verdad? Sí, como una muletilla. Y fíjate también, Adrián y Alfredo, que cuando Jesús nos enseña a santificar el nombre del Padre en esta oración, nosotros también tenemos que santificarlo con nuestra propia vida. ¿Cómo así? O sea, yo debo de hablar Dando amor a nuestros hermanos, con la gente que nos rodeamos, para que Dios inmaculadamente también nos dé amor. Amén. O sea, vos santificás a Dios no solo diciéndolo de palabra, No. sino Obrando, sí. viviendo, Ujú. ¿verdad? Amén. Es decir, con el testimonio de vida que des, lo estás santificando. Lo está santificando. Y yo claro. creo que esa es la forma más agradable al Padre de que lo santifiquemos. Con nuestra vida. Nosotros convertidos en ofrendas vivas hacia Él. Amén. La siguiente frase.
venga a nosotros tu reino. Gloria a Dios. Sí, eso es un complemento de la frase anterior. Porque ahí en la anterior decíamos que santificado sea su nombre y hoy estamos... Venga a nosotros tu reino. Que venga a nosotros tu reino, o sea que tengamos nosotros el reino que Él nos ha prometido. Pero como tú decías, Jairo, tenemos que glorificar a Dios, hacer todo por el amor de Dios. Y es que fíjate que el reino de Dios, venga a nosotros tu reino, tiene un triple significado. Gloria a Dios. El reino de Dios en nosotros, que es su gracia. También el reino de Dios en la tierra, que es su iglesia. Y el reino del cielo, que es la bienaventuranza. Amén. Entonces, tiene tres significados. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que Jesús, el centro de su predicación y de su mensaje era el reino de Dios. Yo no sé si encontraron en el estudio que lo menciona 122 veces. 122 veces. En los evangelios. En los evangelios. Hablando, y ese era su principal objetivo, que conocieran el reino de Dios y que supieran que ya estaba ahí el reino de Dios. Es que fíjate que cuando decimos la palabra venga a nosotros tu reino, le estamos pidiendo al Señor o a Dios que reine en nosotros. Amén. Sí. Eso es lo que le estamos pidiendo, que sea Él quien nos santifique, quien nos dé su gracia, quien nos dé su gozo. O sea que Dios, al pedírselo, puede reinar en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Y en nuestra voluntad, claro. Mira qué interesante eso. Sí, claro. A ver, hay cosas que Dios te pide que hagas y no te gustan, ¿cierto? Sí, así es. ¿Ve? Hay cosas que a uno no le gusta mucho. Pero hablar de venga tu reino es decirle, ¿sabes qué? Tú vas a reinar en mi vida, tú eres mi Señor y vas a reinar incluso en aquellos cuartos oscuros que yo tengo con llave, como mi carácter, como mis deseos de la carne, como mi egoísmo, como un odio que puede haber en los corazones. ¿Ve? Todas esas cosas pueden estar en cuartos cerrados y no le he dado a Él que reine. Claro, son áreas de nuestras vidas que a veces nosotros no se las entregamos a Dios. Es que dice Jesús que el reino de Dios está en vosotros, dijo. ¿Ok? Que el reino de Dios está ahí, en nuestro cuerpo, por medio del Espíritu Santo. En nuestros corazones. Nuestros corazones. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Nos han llamado a un pequeño receso. Vamos a tener un pequeño corte. A continuación vamos a seguir en el siguiente bloque, ya viendo lo que es las siguientes características del Padre Nuestro. Seguimos con nuestra liturgia viva, que está bien llena de tanto que hay que hablar que el tiempo se nos hace corto. Vamos ahora con hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios, Jairo? Fíjate que te lo voy a responder con lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 y 4. Dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Palabra de Dios. Te la alabamos, Señor. Jesús lo que te está diciendo, que la voluntad de Dios es que todos nos salvemos, que seamos salvos,
que podamos perpetuar nuestra alma en la eternidad. Y eso nos va a llegar a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios nos ama. Amén. Con amor eterno. ¿Verdad? Amén. Entonces, cuando nosotros le estamos diciendo a Dios, hágase tu voluntad, estamos sometiendo todos nuestros deseos, todo nuestro querer a los deseos y al querer de Dios. Ojo con eso. Es un gran compromiso cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, porque le estamos dando a Él la orden o le estamos permitiendo que mis pensamientos sean los pensamientos de Él. Fíjate, Jairo, que aquí podemos ver, el mismo Jesús nos puso ese ejemplo. Sí. Cuando Él estaba en la cruz, Él le pidió a Dios Padre que le quitara eso. Pero Él le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Sí, es que Jesús fue el que cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Amén. Por eso decía Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, porque Él la cumplió. Mira, otro ejemplo que podemos ver así breve es nuestra madre. ¿Cierto? Hágase en mí tu voluntad. Aquí está, he aquí la esclava del Señor, He aquí hágase la en mí esclava del según tu Señor. palabra. Sí. Amén. En realidad, hacer la voluntad de Dios requiere compromiso, pero ¿dónde vamos a encontrar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde la vamos a conocer? En la Escritura, leyendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Es decir, para yo poder conocer cuál es lo que tú querés, yo tengo que entablar una relación contigo, Alfredo. Tengo que conversar, tengo que leer los libros que están acerca de ti. Lo mismo con el Señor. Yo quiero conocer la voluntad del Padre, pues tengo que venir a escudriñar su palabra, tengo que venir a orar con Él, a tener esa intimidad con Él. En la Eucaristía yo puedo conocer la voluntad del Señor. Amén. Sí, Jesús dijo que Él no venía a hacer su voluntad, sino que la que el Padre lo mandó a hacer. Amén. Tomemos en cuenta, Adrián, que la voluntad de Dios no es como la nuestra, ¿verdad? No, nunca va a ser la nuestra. Acuérdate que la voluntad de Dios es soberana. Es soberana. Está basada en justicia. En justicia. Y a veces no es lo que nosotros estamos esperando. Y nosotros, nuestra voluntad es a veces caprichosa, es Soberbia. porque queremos algo, ¿verdad? Queremos algo y a veces el Señor tiene algo mejor para nosotros. No, y lo malo es que lo queremos para allá. Amén. Bueno, pasemos a ver la parte de Danos hoy el pan el pan de cada de día. cada día. Danos hoy el pan de cada día. ¿Qué nos quiere decir Jesús en esta petición? Fíjate que te lo voy a responder con una cita en el Salmo 127:2. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, pues Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Amén. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me encanta Esa cita. esta cita. Ese ejemplo, realmente el Señor nos da sin necesidad. Si Él quiere, nos puede dar lo que Él quiera, por su gracia, por su misericordia. Amén. Ahora, cuando nosotros le pedimos el pan, debemos de tomar en cuenta que no solamente es el pan material, no solamente son las necesidades materiales, ¿verdad? Casa, alimento, sino que también La Escritura. debemos de hablar del pan espiritual. Del pan espiritual, claro. El cuerpo se alimenta de alimentos, valga la redundancia, materiales, pero el alma
Tenemos de que elementos alimentarla espirituales. con espíritu, ¿verdad? Con palabra de Dios. Ahora, otra cosa importante que nos enseña esta frase es que debemos abandonarnos a esa providencia de Dios, ¿verdad? Como tú dices, Dios te da, Él ya sabe antes que le pidas cuáles son tus necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son? Claros. Pero, Adrián y Alfredo, cuando nosotros decimos, danos el pan de cada día, no solamente estamos pensando en nosotros, sino que debemos de estar pensando en aquellos que también necesitan. ¿Se acuerdan de las primeras dos frases, ¿verdad? Padre nuestro. Que está Es en decir, el cielo. Padre de todos. Cuando yo pido por mí, también pido por todos mis hermanos, por toda la humanidad. Amén. No, y es que así tiene que ser realmente, porque nosotros, si somos cristianos, no podemos ser cristianos egoístas. Tenemos que dar de las bendiciones que el Señor nos da. Tenemos que compartir, y a eso nos manda el Señor. Amén. Pues sí, imagínate, el pueblo israelita experimentó la providencia de Dios, Siempre, ¿verdad? la providencia divina. Sí, mira, otro ejemplo es el maná. Pues sí, es lo que te El maná, el Señor les dio una orden que solo agarraran su ración para el día que lo iban a consumir. El día siguiente, y algunos israelitas quizás por temor, dice la palabra de Dios que agarraron más. Pero Cuando vinieron a ver el siguiente día ya estaba arruinado. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor su providencia, no es que nos va a hacer haraganes o descuidados, ¿verdad? No. Sino que nos quiere librar de esa aflicción, de ese angustia de que, híjole, no tengo tal cosa, no tengo para comer. El Señor lo que nos está diciendo es, busca primero las cosas de arriba y pidan, y lo demás vendrá por añadidura. Y en otra parte Jesús nos dice, cumple los mandamientos de mi Padre y te va a dar lo que vos querrás. amén. Amén. ¿Verdad? Mira, Jairo, la siguiente frase del Padre Nuestro, yo creo que es una de las más interesantes, donde nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo estoy de acuerdo contigo, Adrián. Esta es Quizás es una de las más difíciles, la más perdón, difícil. Jairo. Sí, de acuerdo contigo. Porque le estamos pidiendo, siento que es una frase incluso hasta arriesgada para nosotros, porque estamos condicionando al Señor. Le estamos diciendo, Padre, perdóname, así como yo perdono. Amén. Sí, a los que nos ofenden, que es lo más difícil para un ser humano, perdonar. Porque pedir perdón es lo que Dios nos ha mandado, pues, perdonar 70 veces 7. Ok. La verdad que esta petición, porque es una petición Es que le una hacemos, petición. ¿verdad? Perdona nuestras deudas, dice San Lucas, y perdona nuestros pecados, dice San Mateo. Hay un condicionante que se une por la palabra ¿cómo? ¿Cómo? Yo pido perdón por lo que voy a hacer, pero debe de antecederle el que yo pueda perdonar las ofensas. Ahora, ¿significa que Dios no me va a perdonar si yo no perdono a mis semejantes? ¿Cómo está esto? No, la verdad es que vos sabés que Dios es amor. Y Dios hace su voluntad y nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros y sabe lo que necesitamos. Y Él no nos va a condicionar. Él puede hacer con nosotros lo que Él mejor desee.
Estoy totalmente de acuerdo. El amor, el perdón de Dios no tiene límites en realidad. No tiene límites. Ni condicionantes. Sin embargo, fíjate, Jesús nos enseña que debemos de perdonar a los otros para que el Padre nos perdone. O sea, Amén. que Jesús sí pone una condicionante. Y dice, ¿ustedes quieren que los perdone el Padre? Perdone. Anda perdonando, hermano. Y de hecho, ¿te has fijado que el Señor dice, si vienes ante el altar a dar tu ofrenda y te acordás que tenés un tema pendiente con tu hermano, anda? Ponete en paz primero con él y regresa. ¿Ves? Esa es la invitación que el Señor, lo que nos invita o lo que nos dice el Señor en esta parte es que aunque sea difícil humanamente hablando el perdonar, tenemos que hacerlo, porque eso es para bien del que perdona. En realidad hay una liberación. Médicamente hablando o científicamente hablando, dice que la falta de perdón, el odio, el rencor en nuestros corazones son los que provocan enfermedades. Fíjate, Jairo, que estoy de acuerdo, porque el perdonar es un primer paso para la sanación tanto física como espiritual del hombre. Amén. Pues sí, no sé si a ustedes, a mí me ha pasado que cuando yo llego a pedirle perdón a alguien, es una gran satisfacción que uno se lleva en su corazón. Amén. Pero y también te es fácil a ti perdonar cuando te piden perdón, ¿o es muy difícil? No, fíjate que yo soy de las personas que no siento rencor y me gusta perdonar. Gloria a Dios. Otra frase es que no nos dejes caer en tentación. La tentación es una necesidad o una situación inherente al humano. Bueno, el mismo Jesús fue tentado 3 veces por Satanás en el desierto, y la tentación hay que tener cuidado que no es lo mismo que pecado, ¿verdad? La tentación es la antesala al pecado. Eso va a existir, siempre va a estar en nuestras vidas, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para no caer en esa tentación. ¿Se acuerdan que Jesús les enseñó a sus discípulos? Oren para que no caigan en tentación. Y dice también al final del Padre Nuestro, líbranos de todo mal y de todo peligro. Es decir, Jesús nos dice, pídanle al Padre que envíe a sus ángeles custodios a cuidarnos, a protegernos físicamente, pero también espiritualmente. Amén. Mis hermanos, este tema es extenso, es rico, pero lastimosamente el tiempo es corto. Ha sido de mucha bendición poder compartir con ustedes sobre el Padre Nuestro, esperando en el Señor que este mensaje llegue a sus corazones, que cada vez que oren con el Padre Nuestro, lo hagan desde el corazón y lo extiendan más allá de las palabras, que ya no sea algo rutinario o repetitivo, ni mucho menos una oración mecánica, sino que sea algo que Jesús nos enseñó cómo dirigirnos al Padre. Gracias por haber compartido con nosotros. Nos encontraremos más adelante en un nuevo programa de Liturgia Viva. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches.